Usted me puede acompañar a Isaías capítulo 6. El libro del profeta Isaías capítulo 6. Tengo que resaltar que esta fue una palabra que tiene ya un par de mesecitos en mi corazón. La he estudiado en algún tiempo. Fui impactado por una prédica que estaba observando de un gran hombre de Dios y pues comencé a observar esta parte que nunca había visto desde el punto de vista del profeta y que era lo importante para nosotros en esta noche. Así que no es algo que recibí hoy, sino que ya venía desarrollando y sentí del Señor poderla compartir con ustedes para ser de bendición a sus vidas. Isaías capítulo 6, todos conocen el gran verso, el gran porción de la Escritura con respecto a esta porción de la Escritura. Dice Isaías capítulo 6 del 1 en adelante: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales o las puertas, los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy hombre o que soy muerto. En este caso Isaías se vio como muerto delante de la presencia de Dios. Dice: porque siendo hombre de inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo de labios inmundo, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Verso 6: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto toca tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Entonces después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, y ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para él sanidad. Dice: y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en casa, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplique los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero cuando el roble y la encima, que al ser cortadas aún queda el tronco, así será el tronco la simiente santa. Aquí el profeta tuvo una visión muy importante y quisiera hablarle esta noche bajo el tema: Jehová está sentado en su trono. Dile que está a tu lado: Jehová está sentado en su trono. Ahora quisiera darle un poquito el contexto histórico, porque vale el esfuerzo resaltar por qué es importante y por qué el profeta Isaías resalta la muerte del rey Usías. El rey Usías fue un gran rey para Israel. Inclusive comenzó a gobernar a los 16 años y murió a los 52. O sea, tuvo un gran periodo. Fue un rey que hizo grandes conquistas. Fue un rey que Dios lo ungió y que estuvo con él en todo el transcurso de su reinado. Pero como fue un gran rey, hizo grandes hazañas para el Señor dentro del pueblo de Israel. Era muy apreciado para el pueblo. Era como alguien, no sé, que cuando se muere un deportista muy conocido, cuando se muere alguien que es una gloria para la nación de Panamá, de pronto usted se conduele porque es alguien que usted conoce, o no sé, un fallecimiento de alguien muy reconocido, y el país se duele porque esa persona era muy importante para nosotros. De igualmente Usías era muy importante para Israel. O sea, no se murió cualquier rey, se murió un rey importante. Por eso que el profeta resalta que en el año que murió el rey Usías,
Él vio entonces en esa misma ocasión que Jehová estaba sentado sobre su trono. Este primer verso nos relata que no importa lo que esté pasando en una desgracia en el pueblo, o no importa lo que esté pasando en el contexto histórico en el cual tú y yo estamos viviendo, Jehová sigue sentado en su trono. Voy a repetirlo, no importa lo que esté pasando en Panamá, no importa si los diputados se están robando la plata o el presidente no está presente, Jehová sigue estando sentado en su trono. Eso es lo que le estaba diciendo Jehová al profeta Isaías. Ustedes están llorando por un gran rey, ustedes están clamando y están gimiendo porque un rey importante se murió, pero yo sigo sentado en su trono. Muchas veces a través de las circunstancias desviamos la mirada de Dios y nos acomplejamos o nos angustiamos por las cosas que están pasando físicamente. Y Dios le estaba diciendo al profeta Isaías: ustedes están llorando por un rey que yo lo levanté, que yo lo prosperé y que yo lo utilicé con gran gloria y con gran poder, pero yo sigo estando sentado en el trono. Esa expresión habla que Dios no ha perdido su autoridad, que Dios sigue teniendo todo el poder y toda autoridad. Cuando un rey se sienta en su trono, eso habla de su majestad, de su reinado, de su control y su dominio sobre las circunstancias. Entonces, lo que le estaba diciendo el profeta a través de la visión, Dios al profeta a través de la visión que tuvo Isaías, es: dile a Israel que aunque el rey se murió, yo sigo reinando sobre los cielos. Dile a Israel que aunque ellos estén angustiados, yo sigo teniendo el control sobre la tierra. Dile a Israel que aunque ellos estén llorando por un buen rey, por alguien que construyó, que hizo grandes edificaciones para Israel, yo sigo sentado en su trono. Yo sigo sentado en mi trono. Y el trono representa majestad y gloria. El trono representa poder, control y autoridad. O sea, Dios le estaba diciendo al profeta Isaías: yo sigo teniendo el control, yo sigo teniendo gloria, yo sigo siendo majestuoso y yo sigo teniendo toda la gloria, todo el poder y la majestad. Mi hermano, muchas veces nos pasa como el pueblo de Israel. Desviamos la mirada de Dios, desviamos nuestra fe de Dios y nos comenzamos a afligir por las cosas que están pasando en este mundo. Pastor, mire lo que está pasando en Ucrania, mire cómo está Rusia, mire cómo está Estados Unidos, mire cómo está Canadá. Y uno comienza a ver todo lo que está sucediendo en el mundo y uno se angustia. Uno dice: ¿qué depara de mis hijos? ¿Qué depara de mis nietos? ¿Dónde estará este mundo en 20, 30 años? Se estará perdiendo, estaremos hundidos, pero Dios sigue estando sentado en su trono. Maranata, Dios sigue estando sentado en su trono. Dios sigue teniendo control, dominio, autoridad, poder. A Dios no se le ha muerto, Dios no ha muerto, Dios no se va a morir. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y lo que Dios quiere comunicarte es que Él sigue estando sentado en su trono. Él sigue sanando, Él sigue prosperando, Él sigue teniendo el poder para levantarte y el poder para prosperarte. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que Dios le estaba comunicando al profeta Isaías: sécate tus lágrimas, deja de estar guiando por un rey físico, por un rey que puede hacer muchas cosas erróneas, pero yo no me equivoco, yo no me he muerto. Pareciese como que muchas veces creemos que Dios no está en el asunto, creemos que Dios ha perdido el poder, creemos que Dios ha perdido la autoridad, creemos que Dios ya no tiene dominio sobre la tierra y nos afligimos y perdemos toda la fe porque desviamos la mirada de donde Dios está sentado. Eso es lo que representaba lo que Dios le quería decir al profeta Isaías. Así que Dios estaba sentado sobre un trono alto y sublime. Diga conmigo: alto y sublime. Eso quiere decir que todo lo que está pasando, Dios está muy por encima de las circunstancias. Por eso cuando tú miras a Dios, cuando tú le oras a Dios, tu vida va a comenzar a estar por encima de las circunstancias. Tú puedes estar enfermo, pero cuando tú miras a Dios, tú dices: Dios me va a sanar, Dios me va a prosperar, Dios me va a sacar adelante. ¿Por qué? Porque Dios está en un lugar alto. Inclusive, aunque está en el reino de los cielos, aún en el reino de los cielos, dice la Biblia que el trono de Dios está sobre un lugar más alto de donde está habitando todos los ángeles. Para llegar a Dios hay que subir. Por eso Dios le decía al apóstol Juan: sube acá. Porque Juan estaba en un nivel inferior al que estaba Dios. Y cada vez que oramos a Dios y cada vez que estamos buscando su presencia, subimos a un nuevo nivel de fe, subimos a un nuevo nivel de perspectiva de cómo Dios ve las cosas. Por eso a Dios no le toma por sorpresa las cosas que están pasando en el mundo, porque Dios está en una posición mucho más alta. Dios está en una posición mucho más en la cual Él puede ver el futuro y no se acompleja o no se echa para atrás de las cosas que están pasando en el presente. Así que aunque el gran rey Usías había hecho grande y tenía una fama muy grande, Dios de alguna otra manera le estaba diciendo al profeta Isaías: yo sigo estando sentado en su trono. Y algo que me parece muy importante, segunda de Crónicas 26:16.
Mira lo que le pasó a este gran rey llamado Usías. Segunda de Crónicas 26:8, para que usted vea que muchas veces, si no estamos con nuestra mirada puesta a Dios, nos podemos desviar. Aún un rey que estaba haciendo la voluntad de Dios. Segunda de Crónicas 26, verso 8, dice la palabra del Señor. Segunda de Crónicas 26, verso 8, y dice: y dieron los amonitas presente a Usías. Y dice: y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto. O sea, el rey Usías era muy famoso porque se había hecho altamente poderoso. O sea, este rey tenía un poder altamente poderoso. Este rey tenía influencia, este rey tenía control, este rey tenía dominio. Mire lo que dice el verso 16. Dice: aunque tenía dominio y aunque tenía poder, aunque su fama había crecido, verso 16 dice: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Eso es lo que le pasa a muchas personas cuando quizás Dios los eleva, pero no tienen el carácter para aguantar la elevación o la exaltación de Dios. Por eso yo prefiero que Dios no me exalte y que Dios me enseñe carácter y humildad. Yo prefiero que Dios no todavía nos dé lo que Él nos quiere dar hasta que no aprendamos a tener carácter, porque aunque Dios cumpla su palabra, no podemos desviar si no tenemos un corazón correcto. Mire lo que dice: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová Dios, su Dios, entrando en el templo. Mira lo que hizo este gran rey, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. O sea, recuerde que solamente en el templo podían entrar los sumos sacerdotes o los sacerdotes. Y él se atrevió a hacer algo que no estaba en su oficio. Él entró de una forma que irrumpió el orden que se tenía para poder sacrificar y presentar incienso. Recuerde que había un altar de incienso donde ellos quemaban una hierba y ellos comenzaban a aromatizar todo el lugar santo, comenzaban a orar algunas plegarias, ahí rociaban parte de la sangre, tenían después que entrar al lugar santísimo. O sea, era prácticamente una rutina, un ritual que ellos comprendían, y Dios no le gustaba cuando alguien violaba ese orden, porque mi hermano, Dios es un Dios de orden. Lo voy a repetir: Dios es un Dios de orden. Y fíjese que la Biblia dice que lo que hizo se enalteció para su ruina, para su destrucción. Así que podemos identificar que aunque era un gran rey, aunque tenía mucha fama, lo que él hizo desagradó a Dios y Dios lo desechó. Y entonces vemos que el profeta está llorando por un rey que había hecho lo malo delante de Dios. Por lo tanto, podemos leer que en el año que murió un rey grande y sabio, pero que tuvo un fin muy trágico. Mi hermano, aunque nosotros hayamos comenzado en fuego, no podemos terminar en desgracia. Hay muchos hombres de Dios que comienzan originalmente bien, comienzan orando, comienzan buscando a Dios, pero su fin es de desgracia. ¿De qué me vale haber ganado todo el mundo si al final de cuentas me voy para el infierno? ¿De qué me vale haber yo predicado la palabra, sacado demonios, levantado muertos? ¿De qué me vale hacer tanta proeza si al final de cuentas no le voy a obedecer a Dios en las cosas pequeñas? Como decía en el ayuno y en la vigilia, que muchas veces no podemos obedecer a Dios en las cosas grandes si no obedecemos a Dios en las cosas pequeñas. Y este rey no había fornicado, no había adulterado, pero no obedeció, no cumplió con el orden que Dios había establecido. Y dice que fue para desgracia. Isaías tenía muchas razones para estar desanimado. Isaías tenía muchas razones para estar desilusionado, porque había fallecido un gran rey, pero con una vida que terminó muy trágica. Y Dios, él podía decir: ¿dónde está el Señor en todo eso? Y muchas veces nos preguntamos: ¿dónde está el Señor en todo lo que está pasando? No tengo que comer, mi esposo se fue de la casa, estoy pasando problemas, estoy pasando crisis. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no me soluciona este problema? Nos hacemos esa pregunta muchas veces, pero la respuesta de Dios siempre me ha llamado la atención. Dios nunca te responde en el nivel de tu problema, Dios siempre te responde en el nivel en el que se encuentra. Fíjese que Pablo le dijo a Dios: Señor, quítame este aguijón. Y Dios le dijo: bástate mi gracia.
Dios no le dijo pelea con el aguijón, haz guerra contra el aguijón. No. En esta ocasión Isaías estaba llorando por un rey que había muerto trágicamente, que había desobedecido a Dios. Y Dios le responde: oye, yo estoy sentado en el trono, yo tengo el control todavía. Ese rey pudo pecar, ese rey pudo morir trágicamente, pero yo no voy a cometer error. Mi hermano, tenemos que ver que Dios es santo. Tenemos que ver que Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios sigue teniendo el control sobre Panamá. Dios sigue teniendo el control sobre el mundo. Dios sigue teniendo el control sobre todos los reyes, todos los príncipes. Dios sigue teniendo el control. Aunque usted no lo vea, aunque usted no lo crea, Dios sigue teniendo el control. Dios tiene el control de todas las cosas. No hay nada que se salga de la mano de Dios. Dios sabe las cosas que están pasando. Dios es fiel y justo para tener misericordia de nosotros. Por eso que Dios nos guarda, por eso que Dios nos liberta. Muchas veces nosotros nos quejamos, pero Dios sigue teniendo el control. Y yo hoy vengo a decirte: Dios está sentado sobre su trono. Dios sigue teniendo el control sobre tu vida, sobre tu familia. Dios sigue teniendo el control sobre tus circunstancias. No podemos solamente quedarnos en la queja, sino tenemos que ver a Dios sentado en su trono. Y en el cielo hay un trono. Ese trono significa que Dios es el gobernador del universo. Dios es el que gobierna todo, mi hermano. A Dios no se le va nada de la mano. Mi hermano, yo creo firmemente eso. Aunque la gente no quiera creer en Dios, yo sigo creyendo que Dios tiene el control sobre todas las cosas. Por eso que yo nunca le atribuyo nada a ninguna circunstancia. No es que Dios, y recibí esta bendición porque yo trabajo. No. Todo lo que yo recibo, lo recibo porque proviene de la mano de Dios. Y cualquier cosa que yo esté pasando, Dios no es injusto para pasar por una circunstancia que yo no pueda soportar. Si Dios permite esa circunstancia, es porque Él sabe que yo tengo la fe y el carácter para pasarlo. Si Dios te está dejando pasar por un desierto, es porque Él sabe que tú vas a tener la victoria, porque sabe que tú vas a llegar a tu fin. Dios nunca va a probarte, porque Dios no tienta a nadie, pero Dios permite circunstancias para hacerte probar a ti que tú puedes, que tú lo puedes todo en Cristo que te fortalece. Así que, mi hermano, Dios sigue estando sentado en su trono. Dios está sentado en su trono. Dios sigue teniendo el control sobre los reyes, sobre los príncipes, sobre los jueces, sobre los presidentes. Dios sigue teniendo toda autoridad y toda soberanía sobre todos los tronos. Por eso Él es Rey de reyes y Señor de señores. Él controla todo. Y no solamente el profeta Isaías vio ese trono, sino que también el profeta Miqueas, Job, David, todos esos grandes hombres de Dios, Ezequiel, Daniel, el apóstol Juan, en Apocalipsis 4 del 1 al 11, también vio ese trono en el cual Dios está sentado. Y le quiero decir algo: hay una corriente de ateísmo muy fuerte que se está incrementando sobre toda la faz de la tierra. Hay gente que está abandonando su fe en Dios, porque los ateos están haciendo un gran trabajo. Esa parte materialista, que no pueden creer que todo esto fue orquestado por una mente inteligente, por un ser superior. Inclusive hay algunos ateos que han llegado a blasfemar en contra de Dios. ¿Por qué? Porque no pueden. Su ateísmo no le da ninguna seguridad de que existe un ser supremo. Pero tampoco lo que ellos afirman no es mucho de confiar, porque yo no creo que todo esto que existe fue causado por un Big Bang. Yo no puedo creer que de la nada salió todo lo que hoy existe. Inclusive estaba viendo un video de un gran físico llamado Michio Kaku, un gran científico, y acaban de descubrir como 200 galaxias más que no habían descubierto. ¿Usted cree que todo eso, ninguna galaxia choca con otra galaxia? El Sol no se mueve ni un centímetro más allá ni un centímetro más acá. Si el Sol se moviera un centímetro, todos quedaríamos chamuscados. Si la luna se corre un centímetro acá, los mares comienzan a moverse y hay terremotos. No, todo está ordenadamente coordinado. Eso tiene que ser que un ser supremo creó lo que hoy tú y yo podemos ver como la luna y el sol. Yo no voy a creer que de un mono salió todo este orden. Yo no voy a creer que esto salió de la noche a la mañana, que de una bacteria se formó otra bacteria y que todo, no. Todo esto que existe, mi hermano, si tú ves tu cuerpo es perfecto. Dios te dio una ceja, Dios te dio una boca. ¿Por qué en tu boca Dios no puso las cejas? ¿Y por qué en las cejas no salen dientes? Todo está perfecto en orden. Mira tu cuerpo. Tienes todos tus brazos.
tiene todos tus dedos. Ves bien, tiene 2 ojos, 2 manos, 2 pies. Tiene todo perfecto. Tú no puedes hacer una coincidencia de que dos átomos chocaron y salió esto de nuevo. No. Lo que ellos afirman es más ilógico que lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es que hay un Dios que creó los cielos y la tierra y nos formó del polvo, nos sacó del polvo y sopló aliento de vida. Eso tiene más lógica. Hasta por lógica es más creíble lo que dice la Biblia que lo que dicen los ateos. Pero hoy la gente está dudando. Hay jóvenes que van a la universidad y lo que salen es más ateos de lo que entraron. ¿Por qué? Porque no hay una sustancia de la palabra hoy en día. Y hoy existe un trono, pero en ese trono se quiere sentar el hombre y no Dios. El hombre, por eso que hablamos de egocentrismo. Ego proviene del hombre, centrismo proviene de que el hombre es el centro de todo. Hoy hay mucho egocentrismo. El hombre es el que manda, el hombre es el que tiene dominio. El hombre. Y cuando me hablo de hombre, hablo de la forma general, hombre y mujer, la creación de Dios. Hoy queremos bajar a Dios de su trono y sentarnos y que nosotros queremos mandar. Nosotros queremos decir cómo se hace la cosa. No, tenemos que volver a la palabra de Dios. Tenemos que volver a ver a Dios sentado en su trono. Tenemos que volver a creer en ese Jehová que tiene el control de todas las cosas. Yo creo esto con todos mis huesos. Que no puede ser que el humanismo se esté robando la gloria de Dios. El hombre no puede llegar a comprender todas las cosas que la palabra de Dios cita. ¿Por qué? Porque Dios es el que está entronizado en el cielo. Dios es el que tiene el control de todas las circunstancias. Por eso la Biblia dice que todas las cosas ayudan a bien para aquellos que aman a Dios. No hay nada que tú estés pasando que Dios no te dé la fortaleza para poder sustentarlo. Y ahora voy a entrar en un punto muy importante. Y en este punto es que quería llegar. Hay algo que se llama los atributos de Dios. En estos días he estado hablando con una persona que yo le dije no, 1000 veces no. Mi hermano, Dios no es un hombre. Dios es espíritu. Y no podemos rebajar a Dios a la condición de hombre. Lo que pasa es que la gente ha creado un Dios a su imagen y no conoce al verdadero Jehová que está sentado sobre su trono. Y uno de los atributos de Dios en la cual tú y yo tenemos que conocer es que Dios es santo. Diga conmigo, Dios es santo. Por eso dice Santiago que el mal no puede tentar a Dios, ni Dios tienta a nadie. Dios es tan santo que aún los serafines que nunca han pecado tienen que cubrir sus ojos, tienen que cubrir sus pies y tienen que reverenciar, porque Dios es tan santo que su propia esencia emana una respetabilidad. Y yo estaba estudiando este atributo de Dios hoy. Es más, Dios es tan santo que se eleva a la tercera potencia. Dios es santo, santo, santo. Dios no es santo, Dios es santo, santo, santo. Y tenemos que entender eso. Y yo estudiaba esta tarde de que si los ángeles tienen reverencia a entrar delante de la presencia de Dios, cuánto más tú y yo que venimos de ser pecadores. Usted ha visto a gente que va a la presencia de Dios y Señor, ¿cómo estás? Aquí estoy, mira, resuelve este problema. No, tú no puedes entrar a la presencia de Dios de esa forma, porque Dios es santo. Santo, santo. Los ángeles no se atreven a ver su rostro. Dice que no hay hombre que vea su rostro y viva, porque Dios es santo, santo, santo. Tenemos que reconocer que Dios es santo, mi hermano. Cuando nosotros sepamos el atributo de Dios, que Dios es santo, dejamos de pecar menos. Si usted conociera lo que Dios es, usted se guardara en santidad. Lo que pasa es que la iglesia hoy no conoce que Dios es santo. La iglesia hoy cree que no, yo puedo fornicar hoy y yo me arrepiento mañana, tranquilo. No, Dios es santo. Tiene que arrepentirse de su pecado. Tiene que lavarse, tiene que dolerle ese pecado y decir, Señor, me arrepiento, porque tú eres santo, he pecado contra ti y contra el cielo, como dijo el hijo pródigo. Cuando dijo David, Señor, borra mis rebeliones, cambia mi corazón.
Lava mi corazón y lava lo más blanco que la nieve. Señor, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de ti. David conocía la santidad de Dios. No conocemos que Dios es santo. Pero lo que me impresiona es que Isaías era un profeta. Y dice la Biblia que cuando vio a Dios en su santidad, Isaías tuvo que reconocer su pecado. Y cuando la Biblia habla de que era hombre de labios inmundos, eso se refiere a que Isaías en su hablar era muy grosero, usaba palabras grotescas. Era de esos cristianos que van a la iglesia los domingos, pero le hablan a su mujer mentándole la madre o haciendo palabras obscenas, o le hablan a la gente del trabajo con estas palabras obscenas que no soy capaz ni de repetir ni de pensarlas. Ese era el pecado del profeta Isaías. Y era profeta, pero era un hombre de labios inmundos. Cuando la santidad viene a nuestra vida, lo primero que la santidad repara es nuestro pecado. La iglesia tiene que conocer que Dios es santo. La santidad tiene que volver a los púlpitos de Panamá. La santidad tiene que volver a las iglesias. Tenemos que tener temor de Dios. Temor de Dios. No es solamente por lo que diga la hermana, lo que diga el pastor, es por lo que diga Dios de mí. ¿Dónde está ese concepto de no quiero pecar porque te voy a defraudar a ti? No me importa lo que el pastor diga, no me importa lo que la hermana me diga, no me importa lo que me juzgue. Yo quiero, Señor, estar bien contigo. ¿Dónde está ese temor de Dios? Dice la Biblia que en los hechos, dice, y la gente temía a Dios en gran manera. Inclusive la gente tenía temor de no presentar un sacrificio que Dios no le había pedido. Vino Ananías y a Zafiras y quisieron confabular a Pedro de que estaban dando cierto dinero y cayeron muertos delante, no del apóstol Pedro, de Dios. Mi hermano, usted me puede mentir a mí porque yo no soy Dios, pero usted no puede mentirle a Dios. Usted me puede decir, yo estoy en santidad, yo nunca he pecado, yo estoy orando, ayunando. Yo le voy a decir, tremendo hermano, gloria a Dios, te ganaste un ganchito. Pero Dios que está ahí arriba de Dios dice, a mí no me puedes engañar. Porque Dios es santo. Tiene que volver ese temor de Dios. El temor de Dios. Los que predican en este púlpito tienen que tener temor de Dios. Los que cantan en este altar tienen que tener temor de Dios. Todo aquel que ministra, aunque usted limpie los baños, tiene que hacerlo con temor y reverencia. No al pastor, a Dios. Porque cada uno de nosotros es la niña de los ojos de Dios. Y si alguien toca a su novia, es como que tocaran a su esposo o a su esposa. ¿Cómo usted se pondría si usted está casado y le violan a su esposa? ¿Cómo usted se pone cuando alguien trata mal a su marido o a su esposa? Ponemos como león. ¿Por qué? Porque es mi esposa, es su esposo. ¿Cómo se siente Dios cuando alguien viola a su esposa? Y cuando Dios es santo. Pero tenemos que volver a la santidad de Dios. Tenemos que tener temor a Dios. Y yo sé que estos mensajes lo que provocan en algunas personas es sueño. Porque la gente quiere prosperidad, la gente quiere Mercedes-Benz, pero nadie quiere ser santo. Te voy a decir algo. El diablo no le teme a lo que tú tienes en tu cuenta bancaria. El diablo teme sobre alguien que es santo. Por eso que el diablo no respeta a mucha gente, porque tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Si comenzamos a ver estos atributos de Dios, vamos a comenzar a ser más santos como Dios es. Bueno, por eso yo no puedo ir matar una mosca y sentirme bien. Yo creo que eso se le pega a usted. Si tuviéramos santidad, tuviéramos cuidado de hablar en contra de alguien de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo. ¿Usted cree que Dios va a tolerar pecado en su campamento? ¿Usted cree que Dios va a tolerar pecado en su forma de hablar? No, Dios me entiende. Dios no entiende nada porque Dios no es hombre. Lo que Dios entiende es que hay que ser santo. Dejemos el engaño de creer que Dios entiende nuestro pecado. No, porque Jesús pasó por eso. Jesús nunca pecó.
Él fue tentado, pero sin pecado, dice la palabra de Dios. Así que Jesús entiende la tentación, pero Jesús no entiende el hecho de que tú caigas cuando tú dices que tú amas a Dios. Y Dios le dijo más al profeta Isaías, dice, y también el ángel le dijo, también voy a limpiar al pueblo que es un pueblo de labios inmundos. Mi hermano, hay mucha inmundicia en nuestros labios. Hablamos lo que no debemos. Decimos malas palabras. Ay, perdóname, Espíritu Santo. No, perdóname, santifícame, Espíritu Santo. Imagínense, el profeta Isaías era un profeta que decía, así dice Jehová, y decía palabras maledicientes. Bueno, si un profeta tenía sus labios inmundos, ¿cuánto más nosotros? Que no le llegamos ni a los pies al profeta Isaías. La santidad de Dios es uno de los atributos de Dios más difíciles de entender. ¿Por qué? Porque podemos entender que Dios es misericordioso. ¿Cuántos saben que Dios es misericordioso? Ay, Dios tiene misericordia sobre mí. Gloria a Dios, Padre, gracias. Porque nuevas son tu misericordia cada mañana. Ay, gracias, Señor. Dame más misericordia, misericordia, misericordia. Podemos entender que Dios es compasivo. Señor, mírame esta cucaracha. Levántame, Padre, sé compasivo de mí. Así como el Padre se compadece de sus hijos, así Jehová se compadece de nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Pero cuando llegamos al concepto de la santidad de Dios, entonces queremos aguar la cosa. No, Dios me entiende. Dios sabe que la gente cambia poquito a poquito. Yo voy a la iglesia, pero yo todavía fornico con alguna mujer y Dios entiende mi pecado. Dios sabe que yo estoy cambiando. No, 1000 veces no. No, que yo me he hecho mi par de tragos y Dios tranquilo, porque en la Biblia tomaban vino. Y queremos torcer la palabra para tener base a nuestro pecado. Yo no sé si hay alguien aquí o alguien respira, pero nadie ha dicho amén. ¿Por qué? Porque este es uno de los atributos de Dios que tiene que existir en la iglesia. Dios es santo, tan santo que Él no puede habitar donde hay inmundicia. Por eso la Biblia dice que Jehová se apartaba de hombres cuando hombres pecaban o pueblos pecaban. Dice, yo no habitaré en pueblos contaminados. La santidad de Dios. Hoy queremos echar fuera demonios. Hoy queremos sanar a las personas. Hoy queremos predicar bien. Hoy queremos saber teología. Hoy queremos saber hermenéutica. Hoy queremos profetizar, empujar a la gente, escupir a la gente. Pero nadie quiere ser santo. Todo el mundo quiere ser apóstol, pero nadie quiere ser santo. Todo el mundo quiere ser profeta. Y que yo soy el profeta que más atina. Y yo soy el profeta que... Y cuando alguien profetiza, lo sube a YouTube. Profecía al fulano de tal. Como si eso fuera la gran cosa. Pero nadie quiere ser santo. Muchos de los atributos de Dios son compartidos. Pero hay atributos de Dios que no son compartidos. Como la omnipresencia, la omnisciencia, la omnipotencia y la santidad. La santidad es lo que lo separa de todos los seres creados. La santidad es lo que hace esa separación entre lo santo y lo profano. La santidad de Dios es lo que lo hace a Él perfecto y puro, sin pecado. Es la esencia de lo que Dios es. Así como Dios es amor, así Dios también es santo. La santidad personifica la majestad de Dios. Por eso cuando alguien va o alguien iba donde la reina Isabel, que ella falleció, le decían su majestad. ¿Por qué? Porque ella tiene una majestad de acuerdo a su reino en esta tierra. Imagínense ahora el Dios creador del cielo y la tierra. Por eso que mi hermano aprenda, cuando usted va a orar, primero exalte el nombre del Señor. Dígale, Padre, te alabo, te bendigo, gracias por permitirme entrar en tu presencia. Antes de pedir la leche, la tuna y lo que vayas a pedir, le dice, Señor, gracias por tu santidad, te adoro, te exalto. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tenemos que santificar el nombre de Dios, tenemos que exaltar su santidad, tenemos que darle gracias a Dios que no nos ha consumido y no nos ha lanzado al infierno, porque Él es santo. Si Dios aplicara la santidad como la que verdaderamente Él tiene,
todos deberíamos ir al infierno. Todos deberíamos ser calcinados. Pero gracias a Dios que Dios es puro. Y que Dios no es como el hombre que dice, yo te perdono pero no olvido. No, cuando Dios te perdona, Dios olvida todo tu pecado. Y por eso cuando tú te presentas delante de Dios, tú te presentas como que si nada estuviera pasando. ¿Por qué? Por la justicia de Cristo. Pero es porque Dios es santo. El profeta Isaías tuvo una de las experiencias más poderosas. A veces yo digo, Señor, tengo tantas preguntas que hacerte. Pero yo creo que cuando estemos en el cielo y veamos esa majestad, esas preguntas van a la basura. Cuando tú veas esa hermosura, cuando tú ves esa santidad que se mete por tus huesos, que se mete por tus ojos. Dice que vieron cuando el Juan vio los ojos de Cristo, dice que eran como llamas de fuego. Imagínese estar delante de esa majestad. ¿Qué tú le vas a cuestionar, Señor? ¿Y quién te creó a ti? Y Señor, ¿y cómo tú hiciste? Eso va al abandono. Porque solo estar en su presencia. Y si aquí podemos sentir quizás un 1% de su presencia en los servicios. Cuando tú adoras a Dios en la mañana, en la madrugada, y tú puedes sentir su presencia, imagínate cómo será el cielo 24/7. Imagínate cómo será el trono de su gracia, donde hay santidad, donde hay majestad. Que todos los días están los serafines, santo, 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 santo. Tenemos que tener reverencia, mi hermano, temor de Dios. Tiene que volver ese temor a la casa de Dios. Isaías fue testigo de la misma presencia de la santidad de Dios. El profeta era un hombre de Dios, pero reaccionó ante la santidad de Dios sintiendo propia vergüenza y propia culpa por su pecado. Mi hermano, ¿quién delante de Dios es santo? Nadie. Comparado a lo que Dios es, no le llegamos ni decir los talones, no llegamos a nada. Dependemos absolutamente de su gracia. Aún los ángeles que nunca han pecado, que no saben qué es pecado, que aprenden de nosotros, cubren sus rostros. Miren lo que dice Éxodo 3, 4 al 5. Éxodo capítulo 3, 3, 4 al 5. Éxodo 3, 4 al 5. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Mira lo que le dice Dios a Moisés. No te acerques. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en la cual tú estás, tierra santa es. Recuerde que las sandalias de Moisés representaban lo que él era en Egipto. Y Moisés, aunque fue un gran profeta y era un gran hombre de Dios, era un homicida. Porque él había matado a un egipcio, por eso que él se fue de Egipto. Y todavía, entrando a la presencia, Dios le recalca, quita las sandalias de tus pies. Porque el lugar que tú pisas santo es. ¿Cuánta santidad tiene Dios? Que aún hombres santos tienen que quitarse cosas para poder entrar en su presencia. ¿Cuánta reverencia, mi hermano? Hoy en día el pastor está predicando y hay gente que está chateando. Es irreverencia a mí, no, a Dios. Porque esto es casa de Dios. Cuando usted entra por esa puerta, eso deja de ser cualquier otro lugar y se convierte en casa de Dios y puerta del cielo. Y lo que está aquí en este momento es la palabra de Dios, su presencia. Ángel está en este lugar. No tenemos reverencia hoy. No hay reverencia, no hay santidad. No hay un asombro, no hay una inspiración, no hay una inquietud por la presencia de Dios. Cuando yo veo que hay gente hablando en medio de la alabanza, yo digo, no tiene reverencia. No sabe a qué Dios le está adorando. Cuando yo veo que hay alguien que el hermano está aquí orando y está clamando y está conectado con el cielo y la hermana está ahí como que hablando con la otra, oye, tú sabes lo que pasó ayer. Y el hermano está aquí orando. No hay reverencia a Dios. Tiene que darle gracias a Dios que no estamos en el Antiguo Testamento. Porque si no caería fuego del cielo sobre la tierra y se los traga a todos. Dele gracias a Dios que estamos en el nuevo pacto.
Dele gracias. Los serafines se ocultaban ante la majestad de su santidad. Hoy en día no hay una indignación por la falta de santidad en la iglesia, porque no conocemos a Dios. No sabemos que Él es puro, que Él es santo, que no hay sombra de mudanza ni de variación sobre Él. No hay reverencia a Jehová. Cuán profundo respeto tienen los ángeles, que aunque no son criaturas contaminadas y pecaminosas, no se atreven a acercarse a Dios. Inclusive Judas dice que aun cuando Satanás contendía con el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés, dice que el ángel no se atrevió a reprenderlo, sino que dijo: Jehová te reprenda. Los ángeles tienen reverencia a Dios. Hoy cualquier gente se para en el púlpito y dice: así dice Jehová, y Dios nunca ha dicho nada. Hoy hay gente que se para y dice: hay 50 personas aquí que tienen $20. Dios te dice que lo entregues. Y la gente va como oveja al matadero y no se da cuenta que no hay santidad en el altar. No hay santidad, mi hermano. No hay santidad de mentirle a la gente y descaradamente. No hay santidad de tú no vivir una vida santa, íntegra, consagrada, separado del mundo, guardándote para tu palabra, santificándote en Dios, postrándote delante de tu Señor, reconociendo que no somos nada y que dependemos absolutamente de su gracia. No hay reverencia hoy en las iglesias. Tenemos que recordar que es muy atrevido entrar de una forma apresurada, irreverente e imprudente delante de su presencia. Por eso que hay un orden en la iglesia. Primero oramos para preparar el ambiente, para que la gente que conecte con su presencia. Después alabamos a Dios, porque antes, aunque la palabra es importante, primero es adorar a Dios. Usted ve el orden que tenemos. Aunque la palabra puede cambiar a la gente y puede transformar, primero hay que exaltar su nombre. Hay que adorarlo por su santidad. Por eso los músicos nos ayudan aquí a exaltar a Dios, pero comprometidos de verdad. Porque Dios ocupa el primer lugar en nuestra vida. Y después cuando predicamos exaltando el nombre del Señor, buscando contritar a la gente, buscando que la gente se arrepienta para que venga a Dios. Ese es el llamado que el Evangelio hace. Vengan a Jesús. Venid a mí todos los que están cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Jesús está buscando un pueblo santo y sin mancha. Inclusive la Biblia dice que Dios va a levantar una iglesia sin mancha y sin arruga. Y tenemos que predicar esta palabra. No me importa y no me interesa si hay gente que no le gusta este mensaje. Vamos a predicar la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque hay una iglesia que va a ser santa en el nombre de Jesús. Hay una iglesia que va a ser santa en el nombre de Jesús. No vamos a contaminarnos con la gente de este mundo. No me importa los 1000 planes, no me importa los 1000 encuentros, no me importa lo que haga otra iglesia. Seguiremos predicando a este Jesús y a este crucificado. Seguiremos predicando la palabra, orando, haciendo lo que otros no quieren hacer. Porque ellos saben que si comienzan a orar, la gente se le va. Por eso hay un espectáculo en la iglesia. Por eso hay luces, hay humo, pero no hay presencia de Dios. Porque la santidad no está en la casa de Jehová. Pero yo prefiero 50 personas, pero con la presencia de Dios. Yo no voy a prostituir la presencia de que Señor llena esta iglesia con 5000, pero no hay presencia. No hay Dios, no hay santidad. ¿Para qué yo quiero una iglesia de 5000 carnales si todos vamos directo al infierno? Y yo no estoy diciendo que no vamos a crecer. Vamos a crecer, prepárese. Ajústese los cinturones, que lo que viene para esta iglesia es grande. Y si no quiere creerlo, prepárese, lo verá y no va a participar de aquello. ¿Se recuerda cuando el profeta Elías dijo: la cebada y la harina va a bajar de precio? Y la gente se burlaba del profeta. Este profeta es mentiroso, ¿qué va a decir? Y el profeta dijo: ustedes lo van a ver y no van a comer de eso. Y pasó lo mismo que el profeta dijo. Todo disminuyó de precio. Y ellos estaban viendo la gente comprando y no pudieron comerlo, porque no creyeron al profeta. Yo no soy profeta, pero creo que soy hijo de profeta.
Tenemos que recalcar que la santidad tiene que volver a la casa de Dios. Hermano, busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto que está presto. Convirtamos nuestros malos caminos. Dejemos de pecar. Dejemos la murmuración. Dejemos la contienda. Dejemos la división. Dejemos el bochinche. Dejemos la fornicación. Dejemos cualquier pecado que pueda estar viendo la brecha a Satanás para que gane ventaja sobre nosotros. Yo deseo con todo mi corazón que en algún día podamos decir como dijo Jesús: ahí viene Satanás, pero él no tiene nada en mí. Que Satanás venga y no haya nada en nosotros, porque estamos viviendo una vida de santidad. La gente ha confundido que santidad es pobreza, que santidad es castidad, que santidad es sufrimiento. No. Santidad, tú puedes ser santo y puedes ser próspero a la misma vez. Pero muchas veces confundimos la prosperidad con egocentrismo o altivez. Pero también hay muchos pobres que son altivos. Así que no tiene que ver nada una cosa con la otra. Tú puedes ser santo. David era santo y era tremendamente próspero. La Biblia dice que Abraham era un hombre perfecto en todos sus caminos y era un hombre perfectamente próspero. Así que no confunda la prosperidad con altivez. No confunda lo que Dios quiere hacer con altivez. No, es que si tiene una iglesia grande se va a volver altivo. No, si estamos apegados a la santidad, vamos a ser humildes delante de Dios. Es que la verdadera santidad nos da humildad. Es que cuando estamos delante de Dios, hacemos como el profeta Isaías, nos humillamos y decimos: Señor, somos hombres de labios inmundos. Es que hemos confundido la santidad de Dios. Creemos que santidad es prepotencia. Dios es santo y Él no es prepotente. Dios es santo y Él no es altivo ni arrogante. No. Dios te puede dar el lujo y se tiene que dar el lujo porque Él es Dios. Por eso Él dice: yo soy el gran, yo soy. Yo soy el que soy. No hay nadie como Dios. No hay nadie por encima de Dios. No hay nadie que le llegue a los talones a Dios. Dios es Dios. Y Dios puede decir: yo soy el que soy. Pero nosotros dependemos de su presencia. Tiene que volver a santidad a la casa de Dios. Tiene que volver a esa santidad, como dice Apocalipsis 4:8. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 4, verso 8. Apocalipsis capítulo 4, verso 8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, lo mismo que vio el profeta Isaías. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y de noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está, ¿qué? Sentado en su trono. ¡Wow! Al que vive por los siglos de los siglos. Verso 10. Los 24 ancianos. Oh, Señor, yo quisiera por lo menos dar un minuto en ese momento, Señor. Los 24 ancianos dice que se postran delante de Él, al que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Dice: y echan sus coronas, wow, delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Estos ancianos, estos 24 ancianos, tienen más revelación que muchos creyentes. Ellos saben que Dios existe y fue creador de todo lo creado. No, adoremos a Dios por su santidad. Reconozcamos el señorío de Dios. Postrémonos delante de Dios y dejemos la queja. Dejemos de pedir cosas vanas. Dice Mateo que la gente de este mundo pide por comida, por bebida y por vestido. Señor, dame un saco, Señor. Si no me das un saco me muero. Y dice Mateo, esas son cosas por las que la gente de este mundo, gente gentil, pide. Tú vas a desaprovechar la oportunidad de estar delante del trono de Dios para pedirle por una ropa que se envejece y se daña.
Aprovecha la oportunidad y decirle: Señor, te alabo, te bendigo. ¿Por qué no levantas tus manos ahorita mismo? Levanta tus manos ahí, cierra tus ojos. Y repitamos conmigo, dile: Señor, dilo fuerte: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. Dile: porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Alguien le puede dar un aplauso a la santidad de Dios? El profeta Isaías tuvo una de las mejores experiencias que ha podido tener un hombre en la palabra de Dios. Tuvo un encuentro, fíjese, no con el poder de Dios, no con el fuego. A mí me gusta mucho cuando dice que el profeta Elías estaba en la cueva, que dice que él vio que venía el fuego, pero Jehová no estaba en él. Ese pasaje toca mi corazón. Dice que venía un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Dice que venía un torbellino y se quebraban las peñas y los montes se movían, pero Dios no estaba en el torbellino. Pero dice que de repente venía un silbo apacible. Oh, Jesús. Eso, yo quiero tener ese encuentro con Dios. Yo quiero verle cara a cara. Lo mejor que me puede pasar es ver a Dios en toda su santidad. Es tener la experiencia. No me importa si no tengo dinero, no me importa si no tengo vehículo, no me importa si no tengo las cosas de este mundo. Las cosas de este mundo son basura delante de la santidad de Dios. Pero que tú tengas la experiencia de estar delante del trono de Dios, que tú lo puedas sentir y que Él pueda estar ahí delante de ti. ¡Wow! Yo quiero ver a Dios cara a cara. Yo quiero estar delante de su presencia, porque cuando estoy delante de su presencia, mi vida es transformada. Como dice el cántico que cantamos el domingo, mi vida es transformada cuando veo a Jesús. Mi vida es transformada cuando veo su santidad. La oscuridad, el pecado, las cosas que están ocultas en mi corazón son reveladas cuando me expongo a su santidad. Por eso mucha gente no quiere ver a Dios. ¿Por qué? Porque Dios le va a revelar las cosas que están ocultas. Aún David decía: líbrame de los pecados que me son ocultos. Porque lo más que tiene que desear un cristiano es ser santo delante de Dios. Oh, mi hermano, la generación de antes era santa. No tenía mucha verborrea como lo tienen ahora muchos creyentes. No sabía mucho teología, pero eran personas santas. Una mujer que se llamaba María Ethel Woodward, una mujer de santidad. Y la mandaron a un lugar que se le llamaban la cueva del infierno, la cueva del diablo. La mandaron allá porque no creían que la mujer podía predicar. Pero la mujer dice que se metió en oración y en ayuno. Y dijo: este pueblo se va a convertir porque yo voy a ayunar hasta que Dios lo convierta. Y en 4 días, mi hermano, 4 días, todo el pueblo se convirtió. Antes había más santidad en el pueblo. Antes había más reverencia. Antes la gente cuando iba a la iglesia tenía reverencia a Dios. Hoy la gente viene vestida como le da la gana a la iglesia. Mi hermano, si mañana te dicen que tú tienes una cita con el presidente, tú no vas a ir en chancleta a conocer a un presidente que nada más va a estar 5 años en el trono. De seguro que si te dicen: hermano, el presidente te manda a llamar, no sé dónde tú vas a sacar saco, y tú lo vas a sacar porque tú quieres ir a ver al presidente. ¿Cuánto más cuando tienes una cita con Dios? ¿Cuánto más cuando conocemos su santidad? Por lo menos, mi hermano, que le digamos a Dios todos los días: Señor, gracias por esta respiración que tú me has dado de gratis. Consumimos oxígeno de gratis. Dios no nos cobra. Estamos vivos por su presencia. No hemos sido consumidos por su presencia, porque Él es santo. Hermano, si Dios deja de ser santo, eso sería el caos cósmico más grande de esta tierra. Dios es santo y hay que reverenciarlo por su santidad. Inclusive le decía a alguien en esta semana:
Si Dios permite, yo prediqué una vez, porque un pecador no entra al reino de los cielos. Si Dios permite que un pecador llegue al cielo en pecado, Dios tendría que pedirle perdón a Satanás. Porque Satanás nunca fornicó, nunca adulteró, nunca consumió droga, pero Dios lo juzgó por el día que se halló orgullo en ti. Y si Dios permite que un creyente, porque hay gente, no, que Dios me va a perdonar, yo me arrepiento en el momento que me estoy muriendo. Sí, ¿quién te ha dicho que tú vas a tener esa oportunidad? La Biblia dice que el día de mañana no es prometido para nadie. Y Santiago dice que digamos, si Dios nos da la bendición de llegar al día de mañana. Pero hay gente que vive como que, si yo voy para el cielo en pecado. Y al cielo no puede entrar nadie en pecado. Dios tendría que pedirle perdón al diablo por juzgarlo por un pecado que él cometió. En el momento que Dios permita que un cristiano en pecado entre al cielo. Porque Dios es santo. Si usted no entendió nada de lo que dije esta noche, por lo menos llévese la revelación de que Dios es santo. Y que los ojos de Dios están puestos sobre nuestras vidas. Dios ve todo lo que tú haces y todo lo que tú piensas. Por eso dice la Biblia que cuando confrontaban a Jesús, dice, sabiendo Jesús lo que ellos pensaban en su corazón. Porque a Dios nadie lo puede tentar. Tú no vas a poner a Dios entre la pared y la espada y la pared. Dios sabe por qué estamos pidiendo. Dios sabe si le servimos genuinamente o le servimos por hipocresía. Dios sabe si somos cristianos nominales o somos cristianos radicales. Dios sabe por qué oramos. Hay gente que cuando todo va bien, no ora. Ahí yo estoy confiado, Dios me bendijo, Dios me prosperó. Entonces cuando todo va mal, entonces venimos, Señor, aquí estoy en tu presencia, Padre. Dios sabe que esa oración no es genuina. Porque lo busca solamente para que te arregles tus problemas. Y Dios no es juguete de nadie. Dios es Dios. Y nosotros somos sus hijos, no somos Dios. Somos hijos de Dios, pero no somos Dios. Dios merece gloria. Dios merece honra. Dios merece reverencia. Dios merece santidad. Dios merece separación. Y nos va a costar, claro, vas a tener que decirle a algunas 3 amigos o 3 amigas, voy a tener que dejar de parquear contigo porque yo quiero vivir en santidad. Voy a tener que abandonar ese grupo de WhatsApp porque lo que mandan es pura pornografía y puro chiste malo. Yo quiero estar santo. Voy a tener que dejar de hablar con la vecina porque cada vez que la vecina me hace pecar hablando de cosas que no tengo que hablar, voy a tener que apartarme. ¿Por qué? Porque quiero vivir una vida en santidad. Y eso va a hacer que el poder vuelva a la iglesia. Cuando comencemos a buscar a Dios por su santidad. Alguien puede cerrar sus ojos y inclinar su rostro.